la campanita lo más rápido posible. Oh, eso fue sorpresivo, sobre todo para este curso. Bueno, sonó la campanita, como ustedes ya saben, cada semana comenzamos la grabación y no me queda más que decirles a todos ustedes muy buenas noches, estimados alumnos del primer nivel medio. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, a la tía Jennifer, representando al equipo del PIE. Les traemos para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Obviamente, aparece ahí en su pantalla. Vamos a ver modal verbs, verbos modales. No confundir verbos modales con buenos modales. Tampoco nos vamos a referir a verbos modales como, usar servilleta, para el dedito al tomar tecito, o abrirle la puerta a otras personas. No tiene nada que ver eso con los verbos modales, ¿ok? Solamente para aclarar, porque ya pasó en otro curso que ocurrió una confusión. Es lo que verbos modales y las oraciones tendrían que ser relacionadas con modales, buenos modales. Bueno, pero no es así. Los verbos modales son otra cosa que lo vamos a ver más específico y después vamos a ver ejemplos, además de vocabulario. Y el vocabulario es muy importante porque nos va a ayudar a la pregunta esencial de esta semana, que de hecho, si bien es mucha información lo que vamos a tener, si usted entiende cómo hacer una oración, listo, ya lo hace. La pregunta esencial, muy fácil. El objetivo de la clase esta semana sigue instrucciones para completar y generar oraciones. Les recuerdo, estudiantes del CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 20, entre los días 16 al 19 de agosto del año 2021. Y como ya les dije antes, estudiantes, recuerden que la semana número 20 tiene un plazo máximo de entrega, como cada semana, el día viernes a las 10 de la noche. Tratan de enviarle antes, para que así yo pueda darle retroalimentación antes también. También traten de enviármelo al WhatsApp, si es que usted tiene alguna duda, antes de subirlo, como lo hacen varios de ustedes. Me lo envían al WhatsApp y me preguntan, profe, ¿está bien para subirlo? Listo. Eso sí, pregúntenme ahora, muy prudente, por favor. Les recuerdo también, chiquillos, que dar una prueba no te asegura que te vaya bien. Recuerda, la pregunta esencial, tú recibes retroalimentación y te da la posibilidad de subirla. Subirla no. Pero en una prueba no tienes posibilidad de subirla. ¿Ok? Así que, ojo con eso. También, si te faltó una de las 4 preguntas esenciales, tienes que dar la prueba de todas maneras. Y las evaluaciones van a ser el día lunes y el día martes. Miércoles y jueves siempre son para los rezagados, los que les falta alguna, pero miércoles y jueves van a ser las pruebas, por si acaso. ¿Ok? Así que si te faltó una pregunta o las 4 preguntas esenciales, vas a tener que dar la evaluación de agosto. Ya que en septiembre solamente vamos a tener 3 semanas con materia, ¿cierto? 3 clases. Pero felicito a este curso que siempre es muy puntual y además es uno de los pocos cursos que siempre me está haciendo preguntas sobre los contenidos y le envío correcciones, las corrigen. Hay algunos que lo envían perfecto de un principio, así que muy bien estudiantes. Bueno, antes de comenzar con la materia, quiero recordarles también un poquito de cómo es un clásico que en el show del profe de inglés, junto con su fiel compañera, la tía Jenny, ¿qué es lo que nosotros hacemos cada vez? Vemos primero las clases que vimos nosotros la semana anterior. Y la semana pasada hablamos de la creación de un currículum vitae, ¿cierto? Que teníamos que seguir las instrucciones que nos dio el profe de inglés, que no era solamente tomar un currículum mío y traducirlo, no. Era seguir las instrucciones que nos pedía el profe de inglés para que nosotros pudiéramos crear nuestro propio currículum, ¿cierto? Vimos cuáles eran las partes de un currículum, en este caso uno muy sencillo, las cuales no son muy distintas a lo que conocemos en español. Completamos un currículum con nuestra información usando nuestro mejor inglés. Aunque de todas maneras no había muchas cosas que traducir. Quizás los trabajos había que traducirlo. Las direcciones se escribían un poco distinto, pero la traducción fue muy poco lo que hicimos.
el número de teléfono que se escribía de una forma distinta, pero cosas como tu nombre propio, o sí, hay algunos estudiantes que pescaron su currículum, lo tradujeron y se les tradujo incluso hasta el apellido, por ejemplo. Por ejemplo. Así que ahí se notaba que era solamente copiar pegar del traductor. Así que mal ahí. De todas maneras, muchos cumplieron con el objetivo que era enviar el currículum perfectamente. La importancia de la clase del día de hoy es entender el uso de los verbos modales para indicar lo que hay y lo que no hay que hacer en ciertos momentos. Más que nada para eso es, pero lo vamos a explicar obviamente con más detalle. Así que estudiantes que están allá en sus casitas, cómodos, pasándolo bien, les pido por favor que anoten el título del día de hoy, que va a ser Modal Verbs, verbos modales, should and shouldn't. Should and shouldn't. Esos son los verbos modales que vamos a ver el día de hoy. Mañana vamos a ver un par más, pero estos son los que vamos a utilizar nosotros para la pregunta esencial, por si acaso. Modal verbs o verbos modales, should and shouldn't. Should significa, voy a poner el control aquí, should significa deberías. Shouldn't, no deberías. ¿En qué momento yo puedo usar estas palabras? Para decirle a una persona, deberías hacer tal cosa, no deberías hacer tal cosa. ¿En qué contexto o situación yo podría utilizar estas palabras en español o en inglés? ¿Deberías, no deberías? ¿En qué contexto? Me pregunta para ustedes. ¿En qué contexto la puedo usar? ¿En alguna entrevista de trabajo? En alguna entrevista de trabajo, ya. Pero en contexto que es aún más específico. Que puede ser una entrevista de trabajo, bien. Cuando le damos un consejo a alguien. Muy bien, Violeta, exacto. Cuando damos consejos. ¿Ya? Entonces, al momento de nosotros dar un consejo a alguien, podemos utilizar estas cosas. Podemos utilizar estos verbos modales. Decirle a una persona, tú deberías hacer tal cosa, tú no deberías hacer esto. Es cosa de esa persona si toma este consejo o no. Por eso utilizamos deberías y no deberías. Vamos a ver eso, vamos a ver algunos consejitos. Comenzamos con la pregunta mítica ancestral que muchos de ustedes se deberían estar preguntando. What are modal verbs? ¿Qué son los verbos modales? Y como dice aquí para todos ustedes, usamos los verbos modales para mostrar si creemos que algo es certero, posible o imposible. Certero, posible o imposible son algunas opciones que tenemos. Pero nosotros, lo del día de hoy, lo vamos a utilizar, o vamos a utilizar los verbos modales para dar sugerencias y consejos. ¿Ok? Sugerencias y consejos. Para eso nosotros vamos a utilizar los verbos modales que nosotros vimos al principio, que decía should y shouldn't. Obviamente vamos a necesitar un poquito más de contenido, porque así todavía el contenido está un poquito flojo. Pero antes hay que ponerlo un poquito también en contexto, ¿cierto? Recuerden, vamos a utilizarlo para sugerencias y consejos. Hay verbos modales que los puedo utilizar para otras cosas, como lo vamos a ver el día de mañana. Pero en general, o lo que vamos a ver hoy día, sugerencias y consejos. Ya que hablamos del recuento de la semana pasada, aquí también aparece un pequeño texto. La semana pasada creamos un currículum, ¿cierto? Este debe ser creado con la intención de ¿qué? De atraer al lector. La persona que mira tu currículum dice, oh sí, esta persona tiene las capacidades. Y muy bonito currículum, hecho en Canva, guiño. Muy bien. Algo que usa muy bien los colores, tienen buena experiencia, o tienen muchas ganas de aprender y comenzar su experiencia, perfecto.
Atrae al lector en ese momento. Atrae al lector y que éste quede obviamente impresionado. ¿Para qué? Para que nos contacten, para que nos llamen, ¿cierto? Entregar un currículum es uno de los primeros pasos al momento de querer buscar trabajo. Entregar el currículum. Primer paso, entregar el currículum. Esperar a que te llamen, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo paso después de entregar un currículum? Que lo llamen a trabajar. Antes que te llamen a trabajar incluso, hay un paso importante. Porque tú no entregaste el currículum y te dicen contratado, ¿cierto? No. Y obviamente, como dice Diego, y como dice también Roxana, viene entonces la entrevista de trabajo, ¿cierto? Tú entregas un currículum, te llaman y viene la entrevista. Como dije recién, tú no entregas un currículum y te llaman para contratarte inmediatamente. Lo común es que te hagan una entrevista para conocerte o para medir cuánto conocimiento tienes tú sobre el área en el que te estás formando, ¿cierto? Entrevistas hay muchas, quizás son muy variables, algunas son distintas, pero al final todos tienen el mismo fin, que sería prácticamente, primero conocerte, saber si eres una persona apta para el trabajo y ver cómo tú te puedes desenvolver en ciertas situaciones, hipotéticas quizás. Pero obviamente el segundo paso después de esto, después de entrar al currículum, es la entrevista de trabajo. Tal como dice aquí, el segundo paso es que nos contacten y nos contactan a una job interview, una entrevista de trabajo. Eso significa en inglés ahí, job interview, entrevista de trabajo, estudiantes. Ese va a ser como nuestro contexto de la clase esta semana, por si acaso, entrevista de trabajo. Yo sé que aquí hay muchos que han tenido una muy buena experiencia laboral en algún minuto. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿alguna vez fuiste a alguna entrevista de trabajo? ¿Para todos ustedes? Sí. Sí. ¿Ya? La Roxana, la Violeta dice. Y La Beatriz también fue a una entrevista de trabajo, ok. ¿Y qué hay de los demás? Yo no, profe. No todavía, pero en su momento podrás. Yo sí, y esperando volver. Muy bien, Natalia. Me gusta la actitud de la Natalia. El Diego también. Ok. Siempre un agrado escuchar y leer que participen. Pregunta para ustedes. Por favor, como son muchas personas las que han confirmado que han tenido una experiencia en una entrevista laboral, levanten la manito para contestar. ¿Cómo te sentiste en la entrevista de trabajo, Roxana? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Ok. ¿Algo más que quieras aportar? No, nerviosa y bueno, y después de la entrevista, obviamente ansiosa de saber los resultados, porque no es solamente a una persona a la que entrevistan. Obviamente, estoy muy de acuerdo. No es solamente a una persona a la que entrevistan. Siempre entrevistan, obviamente, a quizás 20, 30 personas, 20 candidatos a ese mismo puesto. Muchas gracias, Roxana, por compartir. Natalia, ¿cómo te sentiste tú en tu primera entrevista de trabajo? En mi primera, uy, era muy chiquitita. Igual nerviosa, si uno no sabe, no tiene experiencia. Después con los años uno agarra experiencia y ya sabe qué contestar. Y Ya dónde sabes. no meter la pata. Muy, muy cierto, muy, muy cierto. Beatriz, tú también habías levantado, o habías dicho que sí tuviste experiencia. ¿Me puedes hablar de cómo te sentiste tú en tu primera entrevista de trabajo? igual, muy nerviosa y ansiosa. Ansiosa. Ansiosa, sí, porque igual era nerviosa, era mi primera entrevista y ansiosa porque tenía muchas ganas de quedar trabajando y que me quedara, me dejaran trabajando, pero ahí lo que pedían era experiencia y lo que menos tenía yo era experiencia, sí. Pero después después los meses después me llamaron, pero igual
Me quedé con las puras ganas del primer día de clase. Pero bien nerviosa. Yo pienso que a todo el mundo nos pasa eso de la primera entrevista, uno que está muy nerviosa para no meter la pata, para no decir algo que no corresponde. Entonces, igual metimos las patas de repente. Sí, es verdad. Es verdad, a todos nos pasa en algún momento. Pero es común, estudiantes, sentir nervios en ese momento. Es tu primera entrevista de trabajo, quieres ganar tu propio dinero, o quizás es necesario para ayudarte a ti, a tu familia, o a otros que lo necesiten. Muchas veces las personas que vamos a una entrevista de trabajo nos dan un montón de consejos. Y es lo que nosotros queremos ver ahora. Ver consejos que le podemos dar a esas personas que van por primera vez a una entrevista de trabajo. Gente inexperta. El vocabulario que nosotros vamos a ver más adelante está relacionado a eso. ¿Por qué? Porque se hizo una lista con las razones por las que la gente podía fallar en una entrevista de trabajo. Algunas son más técnicas y algunas son más simples de lo que uno piensa. Algo tan simple como lo que van a ver ustedes en el vocabulario es una razón por la cual a ti no te pueden contratar. Continuemos. Entonces, los famosos verbos modales, como dice aquí, los modal verbs o verbos modales sirven para dar órdenes, certezas o consejos. Hay otros que son para más cosas. Nosotros lo vamos a centrar más que nada en este último punto, consejos, el día de hoy. Veremos un verbo modal en positivo y negativo, que nos va a servir entonces para dar estos consejos. Nuevamente, pregunta para ustedes, aprovechando que estamos interactuando súper bien. Disculpen, chiquillo. No. Aquí. No, pero es que está... Gracias. Chiquillos, ¿qué consejo le darías a un amigo o amiga que irá por primera vez en su vida a una entrevista de trabajo? Que cuide su presentación. O sea, que vaya bien vestido, que no fume antes de entrar a la reunión, que vaya con un buen perfume, que cuide mucho su vocabulario, que conteste solamente lo que es necesario. Perfecto. Hoy muchos consejos que da la Natalia. Yo creo que esa persona va a tener una presión gigante al momento de la entrevista, pero muy bien, Natalia. El Diego puso aquí llegar a la hora, puntual. La puntualidad también es una muy buena imagen que nosotros damos. ¿Alguien más tiene alguno que acotar? Que hable lo mejor posible, o sea, que se le entienda y que mire a su interlocutor. Oh, el contacto visual es muy importante. Tienes toda la razón, Violeta. Seguro de sí mismo. ¿Perdón, Roxana? Seguro de sí mismo. Exacto, la seguridad, mostrar confianza, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué consejos te dieron a ti en el pasado? Cuando fuiste a tu primera entrevista laboral. Me imagino que no fuiste así y llegaste. Me imagino que como estabas muy nervioso o nerviosa, te dieron un par de consejos a ti. Los mismos consejos que diste ahora te los dieron a ti. A mí sí. Okay. Ser puntual, ir bien presentable y estar segura de la confianza. Perfecto. No, profe, a mí no, nadie me dio un consejo de que cómo debiera presentarme ahí en la entrevista, pero igual lo que pasa es que yo soy muy alejada de los amigos, soy yo nomás. Entonces, por eso yo pienso que no, pero igual con el tiempo uno adquiere experiencia y si uno la puede aconsejar a otra persona, lo hace. Sí, obviamente. Estoy muy de acuerdo contigo, Beatriz. Muy bien. Miren, chiquillos, estos son los dos modal verbs que nosotros vamos a ver durante el día de hoy. Y quizá el día de mañana. Y la pregunta esencial. Los modal verbs que vamos a ver van a ser should, deberías, shouldn't, no deberías. ¿Ok? Así es simple. Es como decir, yo debería, tú deberías,
ellos deberían, etc. ¿Ok? Y el shouldn't es prácticamente el negativo de esto. Should, deberías, shouldn't, no deberías. Es la misma palabra, pero le agregamos el NT. La pronunciación, porque hay algunos que tienen el problema de la pronunciación con estas palabras. La primera se pronuncia should, algo así. Que lo escriben en el chat. Should. Y el negativo lo vamos a pronunciar nosotros, algo así. Shouldn't. No es difícil, shouldn't. Me diría Jenny dijo que era difícil. Yo confío en ustedes, estudiantes, que no es tan difícil como la tía Jenny dice. Shouldn't. Como si fuera una R. Shouldn't. Pero ahora miren lo que aparece aquí abajito. Shouldn't es la versión negativa de should. ¿Cierto? Obviamente, deberías, no deberías, es la forma negativa. Pero también, como está tan raro escrito, es una forma más simplificada, por así decirlo, de decir should not. Por lo tanto, cuando ustedes quieran hablar de esta palabra en negativo, pueden utilizar shouldn't, o pueden decir también should not. Son exactamente lo mismo. Uno es la forma simplificada del otro, pero en el uso y en la traducción es exactamente lo mismo. No tienen diferencia por si acaso. Para decirle a alguien tú no deberías, tú puedes decir you shouldn't o you should not. Da exactamente lo mismo. En cualquier momento se nos cae el techo. Avísenos, estudiantes, si es que se nos cae la señal también. O si se escucha mal, si se escucha, no sé, robótico, porque la lluvia está cada momento más fuerte. Por si acaso. Bueno, estas son dos palabras de vocabulario, mejor dicho, de verbos modales. Palabras de verbos modales, ¿ok? Should y should. Y este es nuestro vocabulario que vamos a utilizar. Estas son las acciones o las cosas que tú aconsejarías a esas personas. Aquí están positivas y negativas. Algunos tienen su contraparte, por así decirlo. Están un poquito coloridas también. Así que, estudiantes, vamos a ir leyéndolas. Y va a ser trabajo suyo escribir la traducción. Nosotros la vamos a dar, pero usted la tiene que escribir en su cuaderno para que sepa lo que estamos hablando. Porque yo espero que todos ustedes estén con su cuadernito al lado tomando notitas. Vamos a leerlo de izquierda a derecha. Ya vamos a ir por filas, ¿ok? De izquierda a derecha. Tenemos el primero que dice ask about money. Eso quiere decir, ask es preguntar. About, sobre o por. Y money es dinero. Se refiere prácticamente a preguntar por dinero. Le voy a escribir en el chat, le voy a estar escribiendo la traducción a chiquillo. Ask about money es como preguntar por plata. Chiquillos, ustedes en una entrevista de trabajo, ¿preguntarían cuánto pagan? Sí, por supuesto. Sí. Ok. Ok, aquí tenemos dos personas que preguntarían por dinero. Ok. Les voy a dar un consejo con should, o con shouldn't, mejor dicho. Con shouldn't. En una entrevista de trabajo tú no tienes que preguntar cuánto te van a pagar. ¿Por qué? Si bien muchas personas, pero profe, es que uno trabaja por plata. Está bien. Pero lo que le importa a la persona que te entreviste es ver que tú quieres trabajar. La persona te tiene que decir cuánto te van a pagar. De hecho, preguntan ahora como cuánto es tu pretensión. Sí, Claro. cuánto es tu pretensión, cuánto quieres que te paguen. ¿Cuánto es tu pretensión? Pero tú no preguntas cuánto te van a pagar. ¿Por qué? ¿Qué razón?
va a dar la imagen de que te preocupas más del dinero que del trabajo o del compromiso. Pero es que no, porque si yo voy a una entrevista de trabajo y yo tengo presupuesto, o sea, a ver, yo está un rango de dinero por el cual yo voy a trabajar tantas horas, Obviamente. entonces no voy a aceptar un trabajo de 45 horas semanales por menos de lo que está establecido. O sea, hay muchas empresas que pagan mucho menos y yo no lo aceptaría, iría a otra entrevista de trabajo. Exacto, y estoy muy de acuerdo, pero por Pero eso... en una entrevista de trabajo uno todavía no sabe si queda trabajando. Una vez que uno la llame y quede seleccionada, yo ahí preguntaría el sueldo. De hecho, en muchos trabajos, cuando te llaman y te dicen si estás interesado en trabajar y te ofrecen, te dicen, te ofrecemos no sé, un contrato por 320.000 pesos, ponte un ejemplo. ¿Te interesa? Sí. Ah, ya, ok. Por el momento que te llaman después de la entrevista. En algunos lugares te preguntan también cuáles son tus pretensiones, pero tú no preguntas en la entrevista cuánto te van a pagar. Profe, Héctor. en algunos currículum a uno, bueno, le dicen que coloque pretensión de sueldo. Exacto. Tienes toda la razón, Héctor. Pasemos al siguiente, el que está al ladito, que dice, a ver si ustedes se acuerdan qué significa esta frase, take a shower. Tomar una ducha. Tomar una ducha. Entonces, obviamente esto no es durante la entrevista de trabajo, pero take a shower. ¿Ustedes qué dirían? ¿Should o shouldn't? Should. Should. Exacto. Sí, ¿te imagináis? No sé, el día anterior. Hay algunas comidas que cuando tú comes empieza como a oler. Por ejemplo, cuando comes muchas vienesas, si comes vienesa en exceso, empieza a oler. Take a shower, entonces, uy, lo puse en inglés. Tomar una ducha. Take a shower, entonces, tomar una ducha. En algunos casos, chiquillos. Hay que ir, como dijeron antes, presentable. Ojalá vayan duchados porque no van a llegar a una entrevista con malos aromas, ¿cierto? Con ese olor a empanada de pino que tiene muchas personas también. Ningún problema con la empanada de pino, pero igual hay que cuidar la imagen. Entonces esto sería un debería, ¿cierto? Un should. Oiga, profesor, disculpe que lo moleste, que le interrumpa, pero cuando a mí me pasó, cuando yo fui a una entrevista de trabajo, me preguntaron si yo era fértil todavía, Ah, ya verás. de verdad. Y cuando yo dije que sí, me pararon en la puerta y me echaron volando porque no querían mujeres fértiles. Bueno, es un clásico. En vez de eso deberían preguntarte si tú planeas tener más hijos. El siguiente dice, be confident. Ser seguro. Ser seguro, tener confianza o ser confiado, por así decirlo. Muy bien. Ser seguro. Use wrong vocabulary. Sé que está al ladito. Usar un vocabulario incorrecto, no sé. Como usar un mal vocabulario. Porque ustedes saben, hay que cuidar mucho nuestro habla. No vamos a ir a una entrevista de trabajo hablando en COA. No es lo mismo hablarle quizás en una entrevista a tu posible jefe, tu posible futuro jefe, que hablarle a un amigo un día viernes en la noche, ¿cierto? Tu vocabulario es completamente distinto. Vamos a pasar a la siguiente fila, que dice dress appropriately. Vestir apropiadamente. Vestirse apropiadamente o vestirse adecuadamente.
Obviamente tienes que ir lo mejor vestido posible, tampoco es necesario que vayas empaquetado con un terno, pero hay que vestirse apropiadamente para la situación. No vas a llegar a una entrevista de trabajo con short, chalas, la camiseta de tu equipo favorito y el jockey para el lado, ¿cierto? No. Tenemos que ir bien vestidos. No necesariamente ir formal, sino un matrimonio, pero sí ir apropiadamente para la situación. Disrespect others. Faltar el respeto a otros. Exacto. Muy bien, Violeta. Violeta on fire, en racha. Excelente. Practico con Duolingo. Ah. Faltarle el respeto a otros. No se refiere tampoco a que al entrevistador le tomen la cabeza y le, hola, entrevistador, ¿cómo está? No. Obviamente no. En muchas entrevistas de trabajo, y esto es algo que mucha gente no lo sabe, tú vas a ese lugar de trabajo a que te hagan la entrevista. Pero mucha gente no sabe de que la persona que está en portería también puede entregar información. Se refiere a que si la persona pasó, pidió permiso, saludó al portero, saludó al guardia, abrió la puerta cuando alguien lo necesitaba. Y por cosas así, incluso tú puedes tener el mejor currículum del mundo, pero por esas actitudes que estas personas notan al momento solamente de la entrevista, porque dicen, aguja con los que vamos a entrevistar ahora, ok, listo. Ocurre estas situaciones que no te contraten o no te vuelvan a llamar. Me imagino que si algún día fuiste a una entrevista y no te llamaron, pudo haber sido por eso. Me lo imagino, tengo muy buena imaginación. Ya, pero recuerden, van a un lugar ajeno, no pasen a llevar a nadie, saluden a todos. Tampoco es que sean amigos de todos, pero sí saluden. No es su territorio, por así decirlo. Be unpunctual. Be unpunctual. Ser puntual. Ser impuntual. Ser impuntual. Ser impuntual, muy bien. Unpunctual, eso es impuntual. ¿Te imaginas? Estás en la entrevista de trabajo. ¿Te imaginas llegar tarde a la entrevista de trabajo? Sí. ¿Te imaginas llegar tarde a la entrevista de trabajo? La imagen que vas a dar, estas personas van a decir, llegó tarde a la entrevista, va a llegar tarde al trabajo también. Esta es una palabra un poco difícil de pronunciar incluso para mí. Show enthusiasm. Me salió bien. Mostrar interés, entusiasmo. Exacto, mostrar entusiasmo le vamos a poner nosotros. Mostrar entusiasmo. La palabra show significa no solamente un espectáculo, también es mostrar o enseñar. Mostrar entusiasmo. Al momento, no vas a estar todo deprimido así en la entrevista de trabajo. Sí, quiero que me contraten. No el sueldo mínimo, más. Obviamente. Hay que mostrar otro tipo de actitud. Hay gente que se pone muy nerviosa. Yo antes de la entrevista me ponía así. Como si fuera un péndulo. U otros que van con un lapicito y empiezan a mover mucho el lápiz, ¿cierto? A ver si me sale. Esto lo aprendí cuando estaba muy nervioso, a ver. No me salió. Todavía no lo aprendo bien. Lo siento. Pasemos a la siguiente fila porque nos queda cada vez menos tiempo y estamos viendo todavía el vocabulario. Bring your documents. Lleva tus documentos. Exactamente. Lleva o trae tus documentos. ¿Ok? En muchas entrevistas de trabajo la gente solamente va a la entrevista porque me llamaron para la entrevista. Pero puede ser que te digan, ¿me puedes dejar una copia de tu currículum? Porque el otro lo tiene otra persona. ¿Me puedes dejar a mí una copia de tu currículum? Oye, ¿andas de casualidad con una fotocopia de tu carnet? O si andas con tu carnet para aquí fotocopiarlo. ¿Tienes tu certificado de antecedentes? ¿O certificado de nacimiento? ¿Lo andas con eso? Siempre es muy bueno traer todos tus documentos necesarios.
El siguiente dice, use your phone, o use your cell phone. Usa tu celular. Exacto. Oye, la Violeta hoy día está en racha, imparable. Muy bien, Violeta, te felicito que sepas dar tu vocabulario. Usar tu celular. ¿Te imaginas en esa situación? Entrevista de trabajo y tú respondiendo así al entrevistador y estás como así. No, sí, sí. Sueldo mínimo. Menos si quiere. No. Obviamente, esa persona que ve, esta persona se distrae mucho, falta el respeto. En ese momento, le resta importancia. Y va a pensar también, esto lo hace en la entrevista, lo va a hacer también cuando esté trabajando. Esto es lo que usted igual tenía que hacer en todas las clases de inglés. Listen carefully. Ahí puedes decir como escucha con atención o tiene que ser cuidadosamente. Bueno, la traducción literal es cuidadosamente, pero puede ser también atentamente. ¿Ok? Como tú quieras. Ahí. Pero es escuchar cuidadosamente o atentamente. Porque te pueden dar información relevante en ese momento de la entrevista. O tampoco vaya a ir con los audífonos pegados a la entrevista, ¿cierto? Ya, esto, sé que hay muchas personas que les gusta esto, pero en algún momento se les olvida y hacen la entrevista con esto. Chew gum, la palabra chew significa masticar. Y gum... Chicle. No comer chicle. Exacto. Entonces esto es mascar chicle. En una entrevista, ¿te imaginas ir a una entrevista de trabajo? Y tú quizás por el aliento, digamos, quiero dar una buena impresión, voy a comer un chicle. Y se te olvida. Y llegáis a la entrevista, te sentás en la entrevista y estáis ahí masticando chicle como si, moviendo la boca como una vaca, como jirafa así, moviendo como una vaca. Y después te sacas el chicle, no empiezas a tirar en la entrevista. O lo pegáis debajo de la silla. No. Obviamente eso es algo que no debemos hacer. Sería un shooting, ¿cierto? No hay que hacerlo. No más que en chicle en una entrevista de trabajo. Distract yourself. Distract yourself es como distraerte. O distraerte a ti mismo. Distraerte. El siguiente vimos cuál es el positivo, ahora estamos viendo cuál es el negativo. Dice, dress casually. Viste casualmente. Vestir casual. Vestirte casualmente, exacto, Violeta. Muy bien. Vestirte casualmente, como dijimos antes, no vas a ir a una entrevista. Oh, está boteando. Está boteando. ¿Lo ves? Sí, vestirte casualmente. ¿Sí? Porque tú no te deberías vestir casual, te deberías vestir apropiadamente. Sí, porque dijimos, vestirse casualmente, ¿te imaginas ir a una entrevista con short, chalas? Quizá chalas y calcetines blancos, con hoyos. Obviamente, ¿qué tipo de imagen voy a dar yo? Be punctual. Este también es uno positivo, de que vimos, antes vimos el negativo. Be punctual. Ser Ser puntual. puntual, algo así. Exacto, ser puntual. La puntualidad es muy importante en la entrevista y en el trabajo. El siguiente, si ustedes son fanáticos de la lucha libre, recordarán a un luchador que en paz descanse, que se llamaba Eddie Guerrero. La tía Jenny no vio la lucha libre, falleció en el 2005. El hombre tenía esta frase, lie, cheat and steal. Mentir, robar y hacer trampa. Pero era solamente por personaje. La palabra lie, mentir.
Mentir. Exactamente, Jean Lamar. ¿Te imaginas mentir en una entrevista? No, si yo creé esta máquina que ustedes manejan acá. Yo la inventé. Sí, hay gente que incluso meten en su currículum. Mire, no, si tengo experiencia en este lado, en este lado, en este lado. Y de repente el mundo es muy chico, esas personas se pueden conocer. La persona que te está haciendo la entrevista con tu supuesto jefe. Ya nos quedan las últimas dos filas. Vamos a pasarlo un poquito más rápido. Tenemos respect others, ya que teníamos disrespect others, ahora tenemos respect. ¿Qué sería respetar a los demás? Ay, perdón, te quité la palabra de Violeta. Respetar a los demás. Como dijimos antes, saludar a todas las personas. Porque posiblemente esas personas la próxima semana serían mis colegas. It, la actividad favorita de muchos de los alumnos del primero noche y también del profe. Ustedes recuerden lo que es IT, ¿cierto? Comer. Comer. ¿Te imaginas tú ir a una entrevista y por la ansiedad, antes de la entrevista te empieza a dar hambre? No encuentras nada mejor que ir al kiosco. ¿Y en el kiosco qué venden? Un paquete de Doritos. ¿Qué pasa con los Doritos? Se te quedan los dedos llenos de queso. Y hedionda. Y ahí va a darle la mano a ver qué te da la entrevista. Y ve tu cara, todo alrededor de la boca naranja, los dedos naranjas y el pecho lleno de migas de Doritos. No solo eso, también compraste una empanada de pino y aritos de cebolla. ¡Oh, no! Mal. Se recomienda entonces no comer. O algo que no manche. Por ejemplo, las barritas de cereal. Esas cosas no manchan mucho. Control your nerves. Controla tus nervios. Exacto, Jan. Controla tus nervios. O controlar tus nervios. Controla tus nervios porque no vas a estar sudando, no vas a estar muchos que están sentados moviendo la patita, ¿cierto? El siguiente, para que pasemos a la última fila, dice Smoke. Un personaje de Mortal Kombat. Smoke. Fumar. Fumar, exactamente. Hay gente que por la ansiedad o los nervios fuma mucho. Y en una entrevista puede dejar incluso malos aromas. No escuché la última, profe, o no sé si se cortó. No, Smoke es fumar. Profesor, disculpe. La segunda de la penúltima fila, no la escuché bien. La segunda. Sí. Comer. Esa. Comer. De todas maneras lo estoy anotando en el chat. Pasamos a la última fila entonces. Forget your documents. Olvidar tus documentos. Olvidar tus documentos, exactamente, ya sea tu carnet, fotocopias, currículum, etcétera, no deberías olvidarlos. El siguiente que está al ladito, make eye contact. Hacer contacto visual. Exacto, hacer contacto visual. ¿Te imaginas estar en una entrevista y que la persona que está entrevistando note que ha estado toda la entrevista mirando al suelo o al celular? Parte de uno de los consejos que habían dado antes era ese. Hacer contacto visual. Por el momento. #23. Silence your phone.
Silencia tu teléfono. Exactamente, silenciar tu teléfono o silenciar tu celular. Obviamente no va a estar contestando o incluso que se escuche que te llaman, que se escuche tu ringtone, porque no sabemos qué canción tienes de ringtone. Ya sea algo no muy óptimo para el momento tampoco. Lo mejor es silenciarlo. Y la última dice, avoid bad words. Evita malas palabras. Evita. Evitar malas palabras. Exacto, muy bien, Violeta. Te felicito por tu participación el día de hoy, Violeta. Evitar malas palabras. Si ustedes se dan cuenta, algunos están rojitos y otros en verde. ¿Por qué sería eso? Los verdes son los apropiados, should, y los rojos los inapropiados. No me sale pronunciarlo. No te preocupes. No Tienes sé. toda la razón, Violeta. Voy a explicar de nuevo la pronunciación. Lo que está en el color verde es lo que deberías hacer. Serían los should. ¿Ok? Se pronuncia así. Should. Los que están en rojo son lo que no deberías hacer. O sea, serían, como se pronuncia, los shouldn't. Ojo, se pronuncia así, no se escribe así, ¿ok? Lo que está ahí en el chat es solamente la pronunciación. Los should y los shouldn't. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Oraciones. Aprovechando que nos queda poquito tiempo todavía. Bueno, una de las actividades era ordenarlo, pero como está con colores, no veo la necesidad de hacerlo. Pero lo podemos hacer el día de mañana, ordenarlos aquí, cuáles son los que deberías y lo que no deberías hacer. Lo que me importa es que vean esta parte y les va a servir mucho para la pregunta esencial. ¿Cómo creamos oraciones o cómo sugerimos algo a una persona? Para crear las oraciones, entonces, pensaremos que le vamos a dar consejos a alguien. Pueden haber otras formas para darle consejos a otras personas, pero nosotros lo vamos a hacer como si fuera una persona directa, a un tú, ¿ok? ¿Por qué lo vamos a hacer con tú? Porque si lo hacemos con otros pronombres, es probable que muchas de las acciones que nosotros vimos cambien su conjugación. Entonces, para no tener que hacer eso, solamente lo vamos a ver con you. El orden va a ser pronombre, you, verbo modal, o sea, should o shouldn't, ¿cierto? Y por último, una de las palabras del vocabulario que aparecen aquí. O sea, palabras, frases de vocabulario que aparecen aquí. Ese va a ser nuestro orden. You, tú, should o shouldn't, uno de esos dos, tú deberías o tú no deberías, y por último, nuestra palabra de vocabulario. Por ejemplo, aquí tienen dos ejemplos con cada uno. You shouldn't use your cell phone. Tú no deberías usar tu celular. Y por este otro lado tenemos el positivo. You should, tú deberías silence your phone. Tú deberías silenciar tu teléfono, tu celular. O todavía no lo vamos a hacer lo demás. ¿Ok? Así, chiquillos, como vamos a hacer las oraciones. You, should o shouldn't, según corresponda. Y después, una de las palabras que aparecen aquí, una de las acciones, de los consejos que tú le darías a esa persona. Vamos a ver la pregunta esencial, porque la pregunta esencial les va a servir mucho el vocabulario y esta tablita que aparece acá, para dar el orden de la oración. Miren, estos son los spoilers del día de mañana. Vamos a ver otros verbos modales más. Vamos a ver el positivo y el negativo de uno, para qué sirven también, etc. Y aquí aparece la pregunta esencial número 20. Dice, crea, create. Utilizando el vocabulario visto en la clase, da un total de 5 consejos que deberías hacer y 5 consejos que no debes hacer en una entrevista de trabajo. Esa es nuestra pregunta esencial.
Lo único que tienes que escribir entonces son oraciones simples.